Bueno, hoy vamos a hablar acerca de acceso protegido a redes inalámbricas. Vamos a tocar algunos protocolos en cuanto a seguridad y encriptación dentro de las redes inalámbricas. Y bueno, para comenzar nos vamos a presentar. Esta es la portada de nuestra exposición. Acceso protegido a redes inalámbricas, la exposición la 3E. Integrantes, su servidor, Badal Bacab Jonathan Yair y mi compañero Hernández Santiago Fernando Moisés, son los que daremos la exposición del día de hoy. Que les vamos a hablar del acceso protegido de Wi-Fi. Es el protocolo de seguridad creado para asegurar las redes inalámbricas de WPA. Es la tecnología sucesora de la web. También se lanzó Web, WebA 2, tecnología sucesora de la primera. WPA, el sistema de WPA Wilders Protect Access o acceso protegido inalámbrico es un sistema utilizado en el ámbito de la comunicación inalámbrica destinado a evitar que cualquier persona no expresamente autorizada pueda acceder a la red. Es un algoritmo que cifra la comunicación inalámbrica del Wi-Fi para evitar el acceso no autorizado por parte de terceros. Fue desarrollado por la Wi-Fi Alliance como medio para corregir los errores que presentan el anterior sistema, el algoritmo web. Wi-Fi Protect Access. Es un sistema para proteger las redes inalámbricas creado para corregir las deficiencias del sistema previo del web. Eh, Privacidad y cosas así. Los investigadores han encontrado varias debilidades en el algoritmo, del cual se derivan de ataques estadísticos que permiten recuperar la clave web, entre otros. Implementa la mayoría del estándar IEEE 802.11i y fue creado como una medida intermedia para ocupar el lugar de la web, mientras el 802.11i era finalizado. ¿Qué método de seguridad funcionará para su red? Aquí la calificación básica de mejor a peor de los modernos métodos de seguridad de Wi-Fi disponibles en moderno después del 2006 routers. Está WPA2 más AES, WPA más AES, WPA más TKIP, AES, TKI existe como un método de alternativa. Y también está WPA más TKIP. La red abierta pues, también es una de las que podemos encontrar sin seguridad en absoluto. La mejor forma de hacerlo es desactivar la configuración protegida del Wi-Fi y configurar el router en WPA2 más AES. A medida que baja en la lista, esta obtiene menos seguridad para su red. Bueno, ahora le vamos a hablar de los propósitos. Tanto WPA como WPA2 se supone que protegen la red inalámbrica de Internet del acceso no autorizado. Si usted deja su router sin seguridad, entonces cualquiera puede robar el ancho de banda, realizar acciones ilegales fuera de su conexión y nombre, monitorear su actividad web o instalar fácilmente aplicaciones maliciosas en su red. Los routers de Wi-Fi soportan una variedad de protocolos de seguridad para proteger las redes inalámbricas, que serían la web, WPA y WPA2. Sin embargo, la WPA2 se recomienda más por su predecesor, que es la WPA Wi-Fi Protect Access. WPA contra WPA2. Probablemente la única desventaja de la WPA2 es la potencia de procesamiento que necesita para proteger su red. Esto significa que se necesita un hardware más potente para evitar un menor rendimiento de la red. Este problema se refiere a los puntos de acceso más antiguos que implementaron antes de la WPA2 y que solo admiten WPA2 mediante una actualización de firmware.
La mayoría de los puntos de acceso actuales han sido suministrados con hardware más capaces. Definitivamente use WPA2 si puede y solo use WPA si no hay forma de que su punto de acceso soporte lo que es el WPA2. El uso de WPA también es posible cuando su punto de acceso permite regularmente altas cargas y la velocidad de la red se ve afectada por el uso de la WPA2. Cuando la seguridad es la máxima prioridad, entonces no es una opinión, sino que uno debería considerar seriamente la posibilidad de obtener mejores puntos de acceso. Ok, vamos a hablar de métodos de seguridad en redes inalámbricas y como primer punto vamos a hablar acerca de lo que es el tipo de seguridad web. El tipo de seguridad web es uno de los métodos de seguridad de red que forman parte del estándar 802.11 desde sus orígenes. Es el sistema más simple de cifrado, admitido por casi la totalidad de adaptadores inalámbricos. El cifrado web se realiza en la capa MAC del adaptador de red inalámbrico o en el punto de acceso, utilizando claves compartidas entre 64 y 128 bits, y cada clave consta de dos partes. La primera parte, que es configurada por el usuario o administrador en cada uno de los adaptadores o los puntos de acceso, y la segunda parte es generada automáticamente y a esta se le puede llamar vector de inicialización 4. El objetivo del vector, del vector de inicialización es obtener claves distintas para cada trama. Para cifrar los datos web se utiliza el algoritmo RC4, que básicamente consiste en generar un flujo de bits a partir de la clave generada, que se utiliza como semilla, y a partir de ahí realizar operaciones short. Entre este flujo de bits y los datos que tiene que cifrar, el valor del vector de inicialización, se garantiza que el flujo de bits no sea siempre el mismo. El web incluye el vector de inicialización en la parte no cifrada de la trama, lo que aumenta la inseguridad. La estación receptora utiliza este vector de inicialización con la clave compartida para descifrar la parte cifrada de la trama. Ahora bien, hablando del estándar 802.11i, que es el estándar IEEE 802.11i, incluye protocolos de gestión de claves y mejora de cifrado y autenticación con el estándar de IEEE 802.1x. Ahora hablando de otro método de seguridad en redes inalámbricas, hablamos del TKIP, que es básicamente un protocolo de gestión de claves dinámicas admitido por cualquier adaptador que permite utilizar una clave distinta para cada paquete transmitido. La clave se construye a partir de la clave base, la dirección MAC de la estación emisora y el número de serie del paquete con vector de inicialización. Cada paquete que se transmite utilizando la TKIP utiliza un número de serie de 48 bits que se incrementa con cada nueva transmisión para asegurar todas las claves son distintas, de forma que esto evita ataques de colisión que se basan en paquetes cifrados con bueno, hablando de otros métodos de seguridad inalámbricas, tenemos el CMP, que básicamente es un nuevo protocolo que utiliza AES, el cifrado AES como algoritmo criptográfico y proporciona integridad y confidencialidad. El CCMP se basa en el modo CCM del algoritmo de cifrado AES y utiliza llaves de 128 bits con vectores de inicialización de 48 bits. Al igual tenemos el protocolo del WPA, que es básicamente de lo que se ha hablado anteriormente, y es básicamente el acceso protegido Wi-Fi, cifra la información y también se asegura de que la clave de seguridad de red no haya sido modificada. Además, el acceso protegido de Wi-Fi autentica a los usuarios con el fin de garantizar que únicamente las personas autorizadas pueden tener acceso a la red. Y bueno, hoy en día, como ya mencionamos, existen dos tipos de autenticación para el WPA, que es el WPA y el WPA2. El WPA se ha diseñado para trabajar con todos los adaptadores de red inalámbricos, pero es posible que no funcione con enrutadores o puntos de acceso antiguos. El WPA2 es más seguro que WPA, pero no funcionará con algunos adaptadores de redes antiguos. Por otro lado, tenemos el WPA con el TKIP, que básicamente es para la gestión de claves dinámicas, mejorando notablemente el cifrado de datos, incluyendo el vector de inicialización. Y bueno, en general WPA con TKIP con 802.1x. Por lo demás, WPA funciona de una manera parecida a web, pero utilizando claves dinámicas.
utiliza el algoritmo de RC4 para generar un flujo de bits que se utilizan para cifrar con short, y su vector de inicialización correspondiente, que es de 48 bits. La modificación dinámica de claves puede hacer imposible utilizar el mismo sistema que con web para abrir una red inalámbrica con seguridad WPA. Además, teniendo en cuenta que WPA puede transmitir diferentes sistemas de control de acceso, incluyendo la validación de usuario y contraseña, certificado digital u otro sistema, o simplemente utilizar una contraseña compartida para identificarse. WPA se ha diseñado específicamente para utilizarse con un servidor de autenticación 802.1x que distribuye claves diferentes a cada usuario. Esto se denomina WPA Enterprise, que hablaremos de este más adelante, y WPA2 Enterprise. También se puede usar en el modo de clave previamente compartida, que es la PSK, donde cada usuario recibe la misma frase de contraseña. Esto se denomina WPA personal o WPA2 personal. Y bueno, continuando con la lista de algunos de estos métodos, podemos hablar del WPA PSK, que básicamente es el sistema más simple de control de acceso tras web. A efectos prácticos tiene la misma dificultad de configuración que web, una clave común compartida. Sin embargo, la gestión dinámica de claves aumenta notoriamente su nivel de seguridad. Y bueno, en PSK se corresponde con los iniciales de Pre-Shared Key, que es básicamente una clave precompartida, y viene a significar que es compartida previamente, es decir, a efectos del cliente se basa su seguridad en una contraseña compartida. Entonces, WPA PSK usa una clave de acceso con una longitud de 8 y 63 caracteres, que es la clave compartida, al igual que ocurría con web. Esta clave hay que introducirla en cada una de las estaciones y puntos de acceso de la red inalámbrica. Cualquier estación que se identifique con esta contraseña tiene acceso a la red. Las características de WPA PSK lo definen como el sistema actualmente más adecuado para redes de pequeñas oficinas o domésticas. La configuración es muy simple, la seguridad es aceptable y no hay necesidad de componente adicional. Y bueno, por otro lado tenemos el WPA empresarial, que es el que mencionamos hace un momento, que bueno, este se basa para redes meramente corporativas, resultando imprescindibles otros mecanismos de control de acceso más versátiles y fácil de mantener, como por ejemplo los usuarios de un sistema identificados con nombre y contraseña, o la posesión de un certificado digital. Evidentemente, el hardware de punto de acceso no tiene la capacidad para almacenar y procesar toda esta información, por lo que es necesario recurrir a otros elementos, tal vez como una red encableada, para que mediante esta se puedan comprobar unas credenciales. Ahora bien, puede parecer complicado que un cliente se pueda validar ante un componente de la red por cable si todavía no tenemos acceso a la red. En este punto es donde se entra en juego el IEE 802.1x para permitir el tráfico de validación entre un cliente y una máquina de red local. Una vez que se haya validado un cliente es cuando el WPA inicia el TKIP para utilizar claves dinámicas. Los clientes de WPA tienen que estar configurados para utilizar un sistema concreto de validación que es completamente independiente del punto de acceso. Los sistemas de validación que se utilizan en WPA pueden ser entre el EAP, el TLS, el PAP, el EAP TTLS. Y bueno, además otro estándar que también tenemos es la autenticación de 802.1x, que básicamente la autenticación de 802.1x puede ayudar a mejorar la seguridad de redes inalámbricas que se manejan por el estándar 802.11 y de las redes de Ethernet con cable, puesto que 802.1x usa un servidor de autenticación para validar a los usuarios y proporcionar acceso a la red. En las redes domésticas, en las redes inalámbricas, 802.1x puede funcionar con claves WPA, WPA2 o web. Y bueno, este tipo de configuración se suele utilizar al conectarse a una red de área local.
Y bueno, ya para finalizar, hablando a grandes rasgos de lo que son los últimos tipos de seguridad que mencionamos antes, en lo que son las WPA empresarial, el EAP básicamente es un estándar 802.1x que utiliza un protocolo de autenticación llamado EAP, que es Extensive Authentication Protocol, que admite distintos métodos de autenticación como cifrados, tarjetas inteligentes, NTLM, Kerberos, IDAP, entre otros. En realidad, EAP actúa como un intermediario entre un solicitante y un motor de validación, permitiendo la comunicación entre ambos. EAP en TLS es un sistema de autenticación basado en certificados digitales, tanto del cliente como del servidor. Es decir, requiere una configuración PKI, que es Public Key Infrastructure, en ambos extremos. Y TLS hace referencia a Transport en Layer Security, que es el estándar que sustituye al SSL. Y por otro lado tenemos el EAP en TTLS, que es básicamente un sistema de autenticación que se basa en una identificación de un usuario y contraseña que se transmiten cifrados mediante TLS para evitar su transmisión en texto limpio. Es decir, se crea un túnel mediante TLS para transmitir el nombre de usuario y contraseña, a diferencia del EAP TLS. Y bueno, solo requiere un certificado de servidor para ser válido. Bueno, podemos concluir más que nada que aquellas medidas y protocolos que utilizamos como medida de seguridad en las redes son de suma importancia para que nuestros datos y nuestra información se permanezca íntegra, confidencial al momento de viajar a través de una red. Siempre es importante mantener las medidas de seguridad y de encriptación con las que contamos, saber que a las redes en las que trabajamos cuenten con una seguridad WPA o WPA2, puesto que la seguridad de las redes en web es bastante insegura y puede llegar a que la información sea corrupta al momento de llegar a su destino, sea alterada o simplemente sea visualizada por tal vez una persona que no debería haber visto ese mensaje. Por las grandes ventajas que ofrece las redes inalámbricas, se ha evidenciado un crecimiento en la implementación dentro del campo empresarial, generando un mayor volumen de información en el espectro radioeléctrico y en el que se encuentra expuestos y vulnerables a muchos ataques. Es por eso que se debe de detectar vulnerabilidades en las redes inalámbricas para evitar ese tipo de problemas. Y bueno, ya para finalizar la presentación, aquí adjuntamos la fuente consultada para más información de aquellos que quieran profundizar más en el tema visto en la exposición del día de hoy.